Hola, 22 de mayo 2026, puros circuitos el día de hoy, circuitos con lógica para el propósito. Tenemos que es el día 142 del año, nos faltan 223 días para hacer el cierre. Entonces, la diferencia entre 142 y 223 es 81, entonces diríamos 142, el diseño o el diseño por esa N con su circuito, ¿no? O el diseño activo, podríamos decir, porque es el que está corriendo ahorita. Y con el 223 podríamos decir la antena administrando ese circuito, o la antena, no administrando, la antena conectando ese circuito con el diseño del ser. Entonces, la diferencia de esto es 81. Y ya sabemos que 81 es equivalente a tiempo. Pero también podríamos decir, ese diseño para que esté trabajando en su circuito necesita el tiempo para secuenciar, es decir, paso por paso. Por eso es en la existencia en la 3D, porque es el programa que va a entrar a correr y a través de los fallos va a reportar a la 5D y de ahí se va a ajustar el código. Si no lo reporta, ¿qué pasa? Nada, se lo pasa repitiendo. El problema es que en esta parte concreta, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta después de varias repeticiones de, oye, estoy repitiendo lo mismo, oye, como que esta etapa de mi vida no avanza, oye, me siento como estancado, me siento como que ya no encajo, siento que esto ya no tiene sentido, o podemos empezar a sentirnos agotados, ya no sentirnos tan contentos con lo que realizamos. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo el ciclo, ¿sí? Estamos dentro de esa octava, pero no logramos hacer el movimiento a la siguiente. Como que todavía no logramos ver lo que tenemos que aprender de esa situación. Entonces sigue repitiendo. Y entonces allá hasta un punto en que dices, ay, bueno, ya es demasiado obvio, ya entendí. Doy el brinco. No entendí, viene la misma situación, pero con diferentes actores, diferentes personajes y sigues repitiendo el ciclo hasta que lo puedas ver. Bueno, pues tenemos que hoy es la vuelta 9, estamos en la última parte de este mapa, en el contexto, en el paso inhumano. Hoy estamos otra vez en el Cene, en este aspecto en el cual el inhumano, ¿qué tiene que ver con el contexto y cómo se conecta con él? En el palineal, en esta secuenciación. Pues para empezar, el inhumano, para que se conecte con el contexto, pues tiene que ser ese vínculo de 4 a 1, es decir, del doble con esta identidad de materia. Pero no solamente se queda ahí. Si nosotros conectamos la antena, entonces podemos conectar con el origen. Y entonces es la conexión del origen a 4 y de 4 a 1. O sea, ese 7, 4, 1. Entonces de ahí nosotros vemos la conexión de los tres personajes en el momento de estar viviendo esta experiencia. ¿Y qué me va a dar esa conectividad? Pues más conciencia de la estructura en la que vivimos, en cuáles marcos nos estamos desarrollando y cuál es el contenedor y el contenido que está ejerciéndose en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, tú preguntarás, hablas de marcos, hablas de contenedor y de contenido. ¿Cuál sería el marco? Pues en este caso sería el sistema solar, pero principalmente el universo expresado, ¿no? El universo expresado sería el primer marco. Dentro de este universo expresado estaría Sol con su sistema solar, que sería el siguiente marco. Y luego el siguiente contenedor sería el planeta Tierra, porque forma parte del sistema. Y luego el siguiente contenedor sería la especie humana, porque se forma parte de él. Y al final el último contenedor sería esta expresión humana, o la particularidad, porque estamos nosotros también haciendo un desarrollo particular, ¿sí? Hacemos uno colectivo y uno particular. Entonces, si te fijas, son diferentes contenedores, diferentes marcos, y entonces la operación va diferente. Entonces, si tú dices, oye, es que yo no siento pertenencia, ¿pero pertenencia a qué? Pertenencia al país, pertenencia
al territorio, pertenece a la familia y desde dónde lo estás viendo. Porque si yo te hablo de pertenencia, pues yo te diría, yo pertenezco al planeta Tierra, ¿sí? Pero no pertenezco a la especie humana. Soy miembro de la especie humana. Es diferente. ¿Por qué? Porque si yo me marco como pertenencia, entonces no puedo ver a los demás, sino que me hago conjunto y me hago como uno único. Pero si yo me veo como miembro, entonces puedo diferenciar, esto es de la especie y esto es mío. ¿Sí? Esto es de la familia y esto es mío. Esto es de mis amigos y esto es mío. Esto es de la empresa y esto es mío. Puedo poner mis límites. Entonces puedo habitar mi contenedor, convivir con otros contenidos en otros contenedores, pero no pierdo mi independencia de ser uno particular. Bueno, pues tenemos que el circuito con código es el diseño en el contexto expresado en el universo base 12. La antena activa en el contexto con el inhumano, o sea, qué es lo que se está corriendo, es lo que le reporta el ambiente en el campo iónico del planeta. O sea, la antena activa nos va a comunicar a través de lo que capta en el ambiente, pero entendamos que el ambiente no es el medio ambiente que socialmente hablamos. Ambiente es contemplar todo, ¿no? Y estamos hablando de que la información está en el campo iónico, y hablar de todo es incluyendo todos los reinos, mineral, vegetal, los animales, la composición del planeta, la parte que se ubica el planeta dentro del sistema solar, la responsabilidad que tenemos con Sol. Entonces no es una partecita, sino es todo ese compendio del ambiente. Y si tú ves la parte social, pues nomás te habla del clima y a lo mejor algo del entorno, del territorio, pero no abarca más. Bueno, el circuito es el programa corriendo que nos da la experiencia de vida. De ahí cómo actuamos, pensamos, decidimos. Está relacionado al programa actual. Cuando se actualiza puede hacer ajustes o cambios de cómo observamos o experimentamos la vida. Pero ¿qué determina un ajuste? De lo que la antena captó. Y luego el humano asume, lo asimila, lo toma como un desafío y lo decide. ¿Por qué hablamos tanto de la conexión de la antena? Bueno, porque es nuestra vía de comunicación con las otras partes que nos componen. No es algo que veamos físicamente, sin embargo, internamente se tiene la certeza que está activa. Y tú me preguntarás, ¿y solamente los que estudian LGC tienen la antena? No, todos los seres humanos tenemos antena. También los animales y los diferentes reinos tienen su antena, pero a su nivel, a su estructura, a lo que ellos necesitan, ¿sí? Entonces, de ahí que cuando la antena se hace presente, por ejemplo, que va a haber un temblor o que va a haber una situación que se va a ver un movimiento, porque vemos que salen las parvadas de animales a ubicarse en otros sectores, o porque cuando va a llover vemos a los pájaros que se mueven a los árboles, ¿no? Que estaban volando y se mueven a lo mejor a los árboles cercanos, o vemos que se mueven de lugar ciertos animales cuando sienten que va a haber un movimiento de tierra. Entonces podemos observar mejor a los elefantes cambiándose de sección de donde se ubicaban, o los peces yendo hacia otras zonas donde no estaban normalmente. Entonces, si ellos tienen esa antena activa a su nivel y les da anticipación, pues logran hacer estos movimientos. Nosotros tenemos nuestra antena, no todos la tenemos activa, pero sí la tenemos a cierto grado que nos permite vivir la experiencia humana. Cuando nosotros hacemos la conexión con el origen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo la vía de comunicación entre los tres personajes para que entonces sí sea una vía de ida y vuelta, ida y vuelta. Ahora, ¿la vuelta solo me pertenece a mí? Pues no, porque la realidad es la que me la va a entregar. Pero no solo a mí, a lo mejor se le entrega a alguien más que lo necesita. Entonces, a final de cuentas, nuestra experiencia suma no solo a nuestra parte particular, sino también al conjunto como especie humana. Entonces, si algún día tú sientes que no eres valioso, pues déjame decirte que sí eres muy valioso, porque cualquier cosa que tú hagas hace un aporte. Sea que funcionó o no funcionó,
pero está haciendo ese reporteo que dice, por aquí, por aquí. Ahora, ese aporte es lo que nosotros vemos reflejado en sociedad. A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque la estructura social como trabaja, como lo más común o lo que se repite que les funcione en ese momento, independientemente si sea bueno o malo, o sea, sin esas etiquetas, pero es como esa repetición. Y cuando tú estás conectado a la realidad, no hay repetición porque sigue evolucionando, sigue cambiando, es constante. Entonces, digamos que el alcance es mucho más grande que si yo me fiara o solamente me regiera por lo que socialmente se está proyectando. O sea, si nomás me enfoco social, entonces quito todo lo demás del entorno. Quitaría los otros reinos, mineral, vegetal, animal, que se están moviendo, quitaría qué está haciendo Tierra respecto del sistema solar. O sea, cerraría mucho mi punto de observación a solo la especie humana. Sin embargo, cuando contemplo todo, es diferente. Entonces, al contemplar todo y sentirme parte de ese todo, pues es más satisfactoria la experiencia, aunque la experiencia no sea tan agradable, pero entiendes que por algo está siendo no agradable, algo no entendiste de lo que te tenías que operar, algo no se ha aprendido de esa situación. Y entonces lo único que cambia es que a lo mejor cuando te das cuenta ya no te frustras, cuando te das cuenta ya no te enojas tanto. Puede ser que sí reacciones, pero vas bajando el nivel de intensidad y puede llegar que en algún momento nomás digas, bueno, pasó esto y ya. Oye, pero yo lo estoy viendo y es súper crítico y es difícil. Bueno, pues a lo mejor es la primera vez que tú lo estás viviendo, pero yo a lo mejor ya lo he vivido desde otra perspectiva 2-3 veces y me doy cuenta que no había entendido el mensaje, pero tampoco me frustró por no haberlo entendido. Ya al menos la primera parte me di cuenta, ¿no? Lo noté, lo vi, ya después lo voy a observar, después lo voy a percibir, después lo voy a ir desarrollando para que se vaya fortaleciendo esa percepción. Y ahora si se actualiza, pues voy a modificar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra forma de pensar y actuar como antenas y como receptores se va a ir modificando de acuerdo a los ajustes. Entonces no es que seamos estáticos y seamos siempre así, sino que nos vamos a ir actualizando. Entonces eso habla de esa evolución, ¿sí? Entonces constantemente vamos a estar evolucionando, no como nos lo pinta la fantasía, no como lo tenemos en la imaginación, sino como realmente lo necesita la realidad. Y bueno, en la observación de la antena, ¿cómo ves tu antena? ¿Está más conectada, menos conectada? Si me quieres compartir, nos vemos el día de mañana. Bye bye.